hombres y mujeres, aunque algunos dicen que en la enfermedad de Crohn es más frecuente en mujeres y la colitis ulcerosa en hombres, y afecta a niños y adultos, con una máxima incidencia entre los 15 y los 35 años. Es una enfermedad sobre todo de gente joven. La edad media en el momento del diagnóstico suele estar sobre los 30 años y 5 de cada 10 pacientes son adultos jóvenes, entre 20 y 39 años. Hay un segundo pico de aceptación de la enfermedad sobre los 50 a los 80 años, pero recordad que es una enfermedad fundamentalmente de gente joven, suele debutar en gente joven. ¿Y por qué se produce la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues en principio todavía no lo sabemos, es una enfermedad de etiopatogenia desconocida. Sí que se sabe que hay numerosos genes involucrados en la enfermedad, de los cuales solo se conocen unos cuantos, que influyen la autoinmunidad, es una enfermedad autoinmune, y que influye la microbiota. Y sobre estos factores intrínsecos hay otros factores ambientales, como hemos hablado antes, es una enfermedad típica de países industrializados, parece que pueden afectarse también, puede afectar también infecciones, la dieta, los fármacos y luego factores psicológicos y sociales. La hipótesis más aceptada es que hay factores ambientales y quizás la microbiota intestinal que desencadenan una respuesta inmune alterada que es lesiva, dañina sobre el intestino en un individuo que está genéticamente predispuesto. ¿Y qué diferencias hay entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn? Pues fundamentalmente la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, siempre afecta al recto y del recto va hacia arriba, pudiendo afectar al recto únicamente, pues siendo una proctitis, rectisigma, una proctosigmoiditis, una colitis izquierda se abarca hasta el ángulo esplénico y luego podemos tener también una colitis extensa cuando ya abarca más proximal, más hacia arriba del colon, del ángulo esplénico. La colitis ulcerosa suele producir sangrado y aumento del número de deposiciones. Esta inflamación del recto da incontinencia, da urgencia para ir al baño, puede dar pérdida de peso, cansancio, falta de apetito y dolor abdominal. Dolor abdominal fundamentalmente en el abdomen, la parte del abdomen izquierdo, que puede llegar a ser difuso. En cambio, la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y es una enfermedad que puede producir diarrea, puede producir dolor abdominal, puede producir pérdida de peso, puede producir alteraciones nutricionales y al ser una enfermedad que afecta o que puede llegar a afectar a toda la pared del tubo digestivo, puede llegar a producir fístulas y abscesos. Además, puede afectar también a nivel perianal, produciendo abscesos y fístulas perianales. Pero además, como ya hemos hablado, en la enfermedad inflamatoria intestinal no solamente se afecta el tubo digestivo, también se puede afectar otros órganos, pueden afectarse otros órganos. Estas son las llamadas manifestaciones extraintestinales, que pueden ser asociadas o no a la actividad de la enfermedad, a la inflamación del tubo digestivo. Y podemos encontrar afectación en muchos órganos, por ejemplo, en el ojo con una uveitis, una escleritis, epiescleritis, en el pulmón, aunque no es tan frecuente, una neumonitis. Es muy típico, por ejemplo, poder encontrar afectación articular, bien en una artritis axial de la columna o bien una artritis periférica. Podemos encontrar afectación de la piel, por ejemplo, en el eritema nodoso, que tenéis aquí la imagen, pioderma gangrenoso o síndrome de Sweet. Y podemos encontrar otras afectaciones menos frecuentes, como la colagitis esclerosante primaria, por ejemplo, en la colitis ulcerosa, afectación en la cavidad oral con estomatitis aftosa o queilitis granulomatosa, y otras afectaciones ya mucho menos frecuentes, como alteraciones en la función pancreática o pancreatitis aguda o crónica o pancreatitis autoinmune. ¿Y qué pasa a nivel psicológico? Pues que también, aunque no es una manifestación intestinal, la enfermedad inflamatoria impacta al paciente en todas las áreas de su vida, a nivel físico, psicológico y social. Y esto es porque es una enfermedad crónica, por los síntomas que tiene, diarrea, sangrado, incontinencia, incluso por los efectos del propio tratamiento. Muchas veces tenemos que poner corticoides y eso hace que hay efectos secundarios que cambian la morfología del paciente, produce una cierta estigmatización y también produce problemas sociales y problemas académicos y laborales. De hecho, el 48% de los pacientes manifiesta que la enfermedad inflamatoria intestinal interfiere de forma significativa en sus vidas.
hasta un 35% de los pacientes que están en remisión tienen síntomas ansiosos o depresivos, y esto se eleva hasta casi un 80% de los pacientes cuando están en brote. Y el 90% de los pacientes creen que el estrés provoca recaídas de su enfermedad. También se sabe que la presencia de patología psicológica es 3 veces mayor en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que en la población general. ¿Y qué nos podemos encontrar en la enfermedad inflamatoria intestinal? Podemos encontrarnos estrés psicológico, sobre todo si la enfermedad inflamatoria intestinal está activa, hay mayor estrés psicológico y peor nivel de bienestar. Podemos encontrarnos ansiedad, hasta en el 75% de los pacientes con enfermedad activa. Podemos encontrarnos depresión, también en pacientes con o sin brote, con o sin actividad, pero hasta en el 40% de la enfermedad de pacientes con enfermedad activa podemos encontrarnos depresión. Y también hay otros trastornos como la habilidad emocional, trastornos de la conducta alimentaria, alteración de la imagen corporal, como hemos hablado anteriormente por los tratamientos, trastorno obsesivo-compulsivo, agorafobia o síndrome de estrés postraumático. Es importante destacar que no es la enfermedad inflamatoria intestinal per se la que se asocia a atributos psicológicos negativos, sino la propia actividad de la enfermedad. ¿Y cómo diagnosticamos la enfermedad inflamatoria intestinal? La clínica es lo primero que nos hace sospechar el diagnóstico, y luego nos encontramos otras pruebas que nos ayudan a tanto hacer el diagnóstico como hacer el seguimiento. Por ejemplo, análisis de sangre y de heces, que la calprotectina nos sirve también para hacer el seguimiento, pruebas endoscópicas con biopsia, pruebas radiológicas como la ecografía intestinal o la enteroresonancia o el escáner. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Pues frecuentemente combinamos distintos fármacos o distintas formulaciones de los mismos y hacemos un manejo individualizado y progresivo. No todos los pacientes son iguales. Dependiendo si es una colitis, utilizamos, por ejemplo, los aminosalicilatos los utilizamos en la colitis ulcerosa y no en Crohn. Podemos utilizar corticoides, y en ambas enfermedades, además de los corticoides, podemos utilizar inmunosupresores, biológicos, incluso podemos llegar a necesitar cirugía. Además, es muy importante hacer también un tratamiento psicológico, un apoyo psicológico, porque, como ya hemos visto, hay una comorbilidad psicológica en muchos de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y por qué es tan importante detectar y tratar estos trastornos psicológicos? Porque la presencia de estos trastornos psicológicos se ha asociado a una peor evolución en la enfermedad inflamatoria intestinal. Nos aumenta el riesgo de brotes, es un factor de riesgo para el fallo de tratamiento con infliximab. Además, hace que el paciente tenga una menor adherencia al tratamiento y disminuye su calidad de vida y su capacidad para su autocuidado. Genera más visitas a los servicios de urgencias y mayores costes médicos con mayor consumo de recursos sanitarios. Además, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, algunos trabajos nos muestran que la presencia de trastornos psicológicos aumentan el riesgo de cirugía, aumentan el número de escáner y de colonoscopias que se hacen, aumentan la probabilidad de tratamientos anti-TNF, inmunomoduladores y de corticoides. Y ya para finalizar, algunas ideas para llevar a casa. Como hemos hablado, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune que se produce en individuos genéticamente predispuestos, que puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es una enfermedad predominantemente de gente joven, que es crónica, puede afectar a muchos órganos y puede tener, por tanto, manifestaciones extraintestinales, además de las típicas del aparato digestivo, que puede producir afectación psicológica y en la que tener distintas opciones terapéuticas y más que van a venir. Además, en ella hacemos un abordaje multidisciplinar. Muchas gracias. Gracias, Noemí, por tu presentación, que se ha ajustado perfectamente al tiempo, pero ha repasado todos los conceptos. La verdad que impresionan, ¿no? Los porcentajes de síntomas que aparecen en los pacientes y cómo repercute eso en la enfermedad. Luego, las preguntas que tenga la audiencia, tanto los profesionales que nos escuchen como los pacientes, las vamos a dejar para el final, por entre todas contestar lo que pueda surgir. Vamos a pasar a un aspecto ahora muy importante y de mucha trascendencia para los pacientes, que es cómo reconocer cuando estoy en un brote, ¿no? Y nos va a hablar de este tema la enfermera especializada en inflamatoria, Ana María López, del Hospital Gregorio Marañón. Cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes. Tengo un pequeño problema. ¿Se ve la presentación? Bien. No se está viendo. Que comparto pantalla.
Aquí, ¿verdad? ¿Me veis la presentación? Hola, buenas tardes. ¿No? Ay, esperad a ver, que no sé qué pasa. Un momento, por favor. Sí, pero no tengo sonido, ¿no? Tengo todo. Vale. Bueno, pues la presentación que os voy a comentar yo es cómo puede un paciente saber que está en brote. Cuando un paciente sale de la consulta médica, lo primero que le dicen es que tiene una enfermedad crónica, como es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y vivir con una enfermedad crónica ya es algo complejo. Por lo tanto, no siempre, tenemos que decir a los pacientes que no siempre la cronicidad significa una gravedad extrema, pero sí que va a representar una serie de cambios en sus rutinas y en sus costumbres que acompañan a la persona. Un paciente, a menudo, decirle que tiene una enfermedad crónica va a significar que vive con preocupaciones persistentes, que le van a acechar en la vida cotidiana con pensamientos como: ¿cuándo voy a tener un brote? ¿Cuánto me durará? ¿Sabré reconocer ese brote? ¿Cómo debo actuar ante ello? Para eso hay infinidad de artículos en los periódicos de cómo vive un paciente esta enfermedad autoinmune. Por tanto, se hace necesario e imprescindible una consulta de enfermería, primera consulta o consulta de acogida, donde acojamos a ese paciente y en primer lugar le expliquemos que tiene detrás de él un equipo que está multidisciplinar pensando en él. Le tenemos que explicar en primer lugar cómo funciona la unidad, qué vías de acceso tiene, vamos a hacer una valoración educativa y esta visita de acogida se va a dividir en varias sesiones. ¿Qué hacemos? Pues dar estas sesiones a la vez que el paciente viene a diferentes citas de la consulta de enfermería. Porque lo primero que tiene que saber es qué es esa enfermedad y qué tratamiento le han puesto. Pero esta consulta debe ser progresiva y gradual. Vamos a ir al ritmo que el paciente nos pida. Hay pacientes que quieren saberlo todo el primer día y hay pacientes que con un poquito les vale, pero lo importante es que les enseñemos a guiar, que les enseñemos las diferentes formas de lo que significa la enfermedad, que es una enfermedad crónica e incurable, pero con un arsenal terapéutico importante, como ha dicho Noemí, que va a haber una serie de periodos que van a ser remisión o brote y ellos tienen que saber diferenciar los síntomas del brote, que afecta a personas jóvenes, como ha dicho Noemí, que va a afectar a todas las áreas, a la personal, a la familiar, a la social, pero que van a tener una atención integral e integrada. Muchos pacientes cuando salen del médico nos enseñan el informe y muchas veces quieren saber dónde está su enfermedad. Yo lo que hago siempre es que con ellos localizar su enfermedad. Muchas veces nos dicen, ¿estas letras qué significan, Ana? Pues les enseñamos un poco la localización, apoyándonos siempre en imágenes y en dibujos. Y aquí les explicamos los dos grandes bloques que tiene enfermería para su atención. La primera consulta de acogida, consultas de seguimiento sucesivas, donde vamos a ir formando al paciente mediante la educación sanitaria, que también pueden venir a demanda, que cuando ellos necesiten algo, tengan unos síntomas que tienen dudas, pueden venir a la consulta que les vamos a ver. Pero a su vez vamos a tener una atención no presencial, una atención telefónica, un correo electrónico, una e-consulta, y también le vamos a recomendar en todas estas atenciones la plataforma de Geruca Inflamatoria, que es una plataforma en la que el paciente van a ir viendo, leyendo y valorando cada una de las cosas que le pasa. Necesitan saber cuáles son los síntomas de alerta. Nos ha dicho Noemí los síntomas de la enfermedad, pero hay una serie de síntomas de alerta, como puede ser en la enfermedad de Crohn, diarrea con o sin sangre o estreñimiento de más de 2 o 3 días, dolor abdominal moderado, hemorragia rectal, fiebre, cansancio, fatiga, pérdida de peso o síntomas perianales. Y en la colitis ulcerosa, diarrea general progresiva, con hemorragia rectal, con urgencia, con tenesmo e incluso incontinencia, que muchos pacientes no nos lo dicen por vergüenza o pudor, por cansancio, fatiga y pérdida de peso.
Todo esto nos hace ver que qué necesitamos nosotros también conocer de nuestros pacientes. De nuestros pacientes tenemos que saber su historia de la enfermedad, qué síntomas han tenido otras veces y cómo han cursado los brotes anteriores. ¿Qué le supone a él la enfermedad? ¿Cómo la afronta? ¿Cuál es su estado anímico? A veces los pacientes tienen síntomas no físicos, pero tienen unos síntomas anímicos, psicológicos, que son súper importantes de abordar en cualquier intervención de enfermería y de cualquier profesional. De ahí la importancia del apoyo emocional y del gran papel que hacen nuestros psicólogos. ¿Qué expectativas y objetivos tienen? ¿Y qué inquietudes, dudas y preguntas tienen nuestros pacientes? Pero claro, cuando un paciente se pone en contacto con la unidad, tanto sea presencial como no presencial, pueden aparecer diferentes situaciones. Puede que tengan una duda que la propia enfermera de práctica avanzada en inflamatoria pueda resolver, o simplemente sea una mala adherencia a un tratamiento que simplemente instaurándolo de nuevo, indagando porque el paciente, pues, por ejemplo, no se pone los enemas, el paciente empeora porque no tiene una buena adherencia. También puede ser que sea algo más preferente, es decir, que tenga síntomas de brote, no para la urgencia, pero sí para pasar notas médico correspondiente para una valoración preferente, o tengamos que derivar a urgencias sí o sí porque los síntomas que tiene, como puede ser una fiebre o una hemorragia rectal, tiene que ir a valoración de urgencias. Pero también tenemos que explicar a los pacientes que no toda la diarrea es signo de que va a venir un brote. Tienen que conocer que existen diarreas de curso rápido, de duración corta, y que cualquier población la tiene, como es una gastroenteritis, pero que nosotros también las podemos tener. Así puede tener una diarrea infecciosa, como pueden ser las víricas, las bacterianas, las parasitarias y las fúngicas. Siempre que un paciente viene con síntomas de brote, lo primero que hacemos es descartar que no tenga una sobreinfección vírica, bacteriana o una de estas. O puede ser no infecciosa, pero secundaria a diferentes fármacos, como son los laxantes, los antiácidos con sales de magnesio, antibióticos o otros fármacos que enfermería debe de conocer cómo interaccionan con el resto de fármacos que tiene pautado el paciente, como puede ser la metformina, una quimio, unos inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, etc. Por lo tanto, no toda diarrea ni todo curso rápido de un empeoramiento es un brote. Pero también tenemos que explicar a los pacientes en esta consulta que existen una serie de factores externos que pueden agravar la enfermedad, como puede ser el tabaco. El tabaco es un factor nocivo que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn y tiene un impacto negativo, con lo cual la enfermería aquí tiene una gran función, que es favorecer el abandono del tabaco en los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. El uso de ciertos medicamentos, como los AINES o algunos antibióticos, que no está ninguno contraindicado, pero sí tenemos que explicarles la premisa de que debemos tomarlos el mínimo tiempo que sean efectivos. No podemos hacer una dosis prolongada de estos tipos de tratamientos, porque son sensibles y pueden presentar brotes. Las infecciones como las gastroenteritis, que en una persona normal nos puede durar 2 o 3 días, pero una persona con enfermedad inflamatoria intestinal puede durarle más días e incluso aparecer el brote. Y el estrés, que no existe una evidencia científica, pero sí es verdad que cada vez se correlaciona más. Por lo tanto, un abordaje del estrés o del estado anímico de la persona va a ayudar muchísimo al que el paciente tenga menos brotes. Entonces, para esto tenemos la gran herramienta de GEDUCA, que yo a todos los pacientes en la primera consulta de acogida les explico, que es la de entrena monitorización. Les voy a decir, vais a monitorizaros vosotros mismos y vais a ver cómo estáis. Así, dentro de la plataforma, puedes medir la actividad de tu enfermedad, tanto enfermedad de Crohn como colitis ulcerosa, y ellos mismos se van a hacer una serie de preguntas que son las mismas que hacemos en una valoración de enfermería, pero van a tener un resultado. Es decir, cómo definiría su estado de salud, señale cómo definiría el dolor abdominal que padece actualmente,
qué número de posiciones líquidas o muy blandas está haciendo, nota algún bulto localizado en alguna zona concreta del abdomen, tipo una oclusión intestinal, sobre todo en el lado derecho, y señale alguna de las manifestaciones extradigestivas. Yo aquí aprovecho a explicarle lo que es la uveitis, el eritema nodoso, las aftas, el pioderma, las fisuras, y conmigo vamos haciendo un ejemplo de monitorización. Damos a enviar y nos salen 3 posibles semáforos. El semáforo verde, que nos va a decir que las respuestas se relacionan con la fase asintomática de la enfermedad, que siga haciendo bien las cosas, que siga teniendo buena adherencia, llevando a cabo los seguimientos, los controles analíticos. Puede tener un semáforo amarillo en el que nos dice un brote moderado. Tus respuestas se relacionan con una situación de enfermedad en brote moderado. Contacte con su unidad y comente la situación. ¿Para qué? Pues para reajustar el tratamiento, que es lo que os decía, aquí puede resolver enfermería o pasar una nota preferente a su médico. Y si nos sale un semáforo rojo, yo les digo, aquí casi ni me llaméis, corred para la urgencia y ya en la urgencia me dejáis el mensaje, porque aquí ya sí que estamos en un brote grave de la enfermedad. Y suele ir acompañado de fiebre de más de 38, dolor abdominal intenso, vómitos, falta de apetito, que esto ya nos hace ir a la urgencia. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Pues que se hace necesario la primera consulta de acogida con una educación para la salud y el fomento del autocuidado de nuestros pacientes, pero siempre llevando a cabo esto con un apoyo emocional, creando una relación de confianza y seguridad al paciente, mediante una escucha activa, mediante el tacto, la empatía, en la ética y el respeto, y siempre y cuando teniendo en cuenta su intimidad, su privacidad y su dignidad, porque lo más importante es conseguir un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social. Tenemos que tener las 3 patas de la silla. Y nada más, simplemente decir que, como les digo yo siempre a todos los pacientes, que en la vida no hay cosas que temer, sino que hay cosas que comprender. Si nos explican las cosas, las comprendemos, las afrontamos y las llevamos a cabo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu ponencia, como siempre, pues importante, porque tocas los temas que a los pacientes les importan. Y has acabado. Yo voy a intentar, esta última diapositiva me ha gustado mucho porque recoge aspectos importantes para acercarnos a los pacientes, ¿no? Y ahí las enfermeras sois unas expertas, la escucha activa para hacer un buen apoyo emocional y conseguir así el bienestar global. En estos aspectos que tanto condicionan a los pacientes, las psicólogas o el apoyo psicológico es clave. Ojalá tuviéramos todos, ¿no? Cerquita en nuestras unidades disponibles a esos profesionales que en ciertos momentos ayudan muchísimo a los pacientes. Como no todas las unidades disponemos de ese apoyo de manera global o cuando realmente lo queremos tener, desde GEDUCA nos intentamos acercar a esas necesidades de los pacientes con nuestras psicólogas, ¿no? Que bueno, han hecho muchas de las infografías que han ido apareciendo primero en la charla de Noemí, ahora en la de Ana, y que están disponibles para todas las unidades. Y desde ese punto de vista, el disponer por lo menos de esta ayuda psicológica a través de este taller con la hora y purificación, pues es una maravilla, ¿no? Un gran apoyo, por lo menos desde aquí, intentar trasladarlo a los pacientes y a los profesionales. Van a ir una charla después de la otra. Primero hablará Laura Camacho del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y continuará Purificación Bernabéu del Hospital General de Alicante. Y cuando quieras, Laura, puedes empezar con tu ponencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ana, por todo tu apoyo, por todo tu trabajo y por siempre hacer fácil cualquier iniciativa que tenga que ver con el abordaje psicológico y multidisciplinar de la enfermedad inflamatoria intestinal y por hacer posible este taller. Así que muchas gracias. Comparto pantalla. Bueno, pues pasamos a la segunda parte del taller y os comento un poco cómo nos vamos a organizar.
En esta segunda parte vamos a abordar 6 puntos clave de cómo afrontar y cómo manejar las emociones, los pensamientos. Empiezo yo con el primero y el segundo, a modo de justificación de por qué pensamos que es importante hacer un taller de este tipo. Luego doy paso a mi compañera Purificación Bernabeu, ella va a desarrollar el punto 3 y 4, y cuando ya termine, pues continúo yo hasta ya el final del taller. Yo os aconsejo que tengáis cerquita un bolígrafo y papel, porque vamos a intentaros dar claves importantes, ejercicios, pautas que yo creo que os pueden venir bien y serviros, ¿vale? Bueno, a modo de introducción, muy rapidito, sabemos, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que la enfermedad inflamatoria intestinal tiene un gran impacto a nivel físico, conocemos muy bien cuáles son las consecuencias a ese nivel, pero en algunas ocasiones puede llegar a tener también un impacto importante en todas las áreas y dimensiones de la vida de una persona. ¿De qué va a depender la severidad de ese impacto? Evidentemente de la gravedad y de la severidad de la enfermedad, pero también va a depender de los recursos que pueda tener la persona para hacer frente a esas limitaciones o a esos obstáculos que la enfermedad en un momento determinado puede introducir en su día a día. Y en este sentido, ¿cómo influyen los factores psicológicos en la enfermedad? Nosotros vamos a partir de un malestar emocional. Cuando este malestar emocional es intenso, frecuente y además se mantiene en el tiempo, puede llegar a tener una influencia en el aumento de los síntomas físicos. Al mismo tiempo, cuando la gravedad, la severidad y la intensidad de esos síntomas físicos aumentan, va a generar una mayor incapacidad para que la persona pueda desarrollar su día a día con normalidad. Y esto al mismo tiempo va a generar mayor malestar emocional. Por lo tanto, lo que tenemos es un círculo vicioso de influencias mutuas, y desde el punto de vista médico, los esfuerzos se dirigen fundamentalmente al control de los síntomas físicos, y desde el punto de vista psicológico nosotros intentamos entrenar a los pacientes en manejar ese malestar emocional, en disminuir el impacto que puede llegar a tener ese malestar emocional. Y así, entre todos, dentro del equipo multidisciplinar, intentamos que la calidad de vida de la persona sea la mejor posible. A pesar de esta importancia, la importancia que tienen los factores psicológicos, como comentábamos anteriormente, pues no todos los pacientes tienen acceso a un profesional de la salud mental. Os pongo aquí algunos datos. En algunos estudios solo el 12%, en otros menos del 25% afirman que han sido derivados al psiquiatra o al psicólogo, y en general el 70% informan que nunca han recibido ayuda psicológica, ¿no? Y a pesar un poco de la relación que existe, como comentaba la doctora Noemí Manceñido, de la relación entre alteraciones psicológicas, menor satisfacción, mayor ingreso, mayor dolor, en fin, una evolución de la enfermedad que lleva. Por todo esto, por esta carencia, ¿no?, y por esta dificultad de acceder a un profesional de la psicología, creemos que es necesario, pues, aportar algunas herramientas, ¿no?, y algunos recursos más. Por eso decidimos hacer este taller de gestión emocional, que es abierto a todos los pacientes, a los profesionales también, y que esperemos que sean útiles. Como ya se ha comentado también, la gestión emocional es una habilidad. Lo subrayo en negrita porque, como cualquier habilidad, se puede entrenar, y cuanto más la entrenemos, más eficaces seremos a la hora de relacionarnos con nuestras emociones. Así que, bueno, el objetivo fundamental de este taller es que aprendamos a manejarlas de manera saludable. Doy paso ahora a mi compañera Purificación Bernabeu, y ella va a dar claves muy interesantes para aprender a relacionaros, ¿no?, con vuestras emociones. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla hoy, con este día tan caluroso, atendiendo nuestro taller, que espero que sea de interés para todos. Gracias a mis compañeras y a Ana y Xavi, que hacen que esto sea agradable, y espero que eficiente lo sirva para algo. A ver si puedo compartir pantalla de entrada bien. Y empezaríamos. Pues bueno, para empezar, algún problemilla aquí. No me sale mi presentación. Me ha pasado lo de antes. Ahora, creo, ¿ahora sale la mía? Creo que ahora sí. ¿Me podéis decir si está saliendo en mi pantalla? Está aquí, vale. Bueno, yo voy a aterrizar de lleno en lo que es la gestión emocional. Os he hecho un resumen
bastante sintetizado de los talleres que yo tengo preparados para mis pacientes.